Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. En el año 2022 tuvieron lugar varios acontecimientos en materia política en América Latina, tales como las elecciones presidenciales en Brasil y Colombia, entre otros temas, los cuales han marcado un cambio de era para dicha región. ¿Qué otros cambios o evoluciones han estado ocurriendo en América Latina y qué importancia tienen estos cambios para el resto del mundo? Para profundizar sobre estos temas, nuestro compañero en Argentina, Gabriel Michi, ha realizado una entrevista al señor Atilio Borón, sociólogo y analista internacional. Veamos. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a uno de los politólogos más importantes de la República Argentina y de toda América Latina, como es Atilio Borón, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Atilio, y gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, muy amable. Bueno, primero que nada quería preguntarle su mirada sobre lo que está pasando en América Latina en materia política, ¿no? Como que hubiese un cambio de época muy fuerte y una tendencia hacia el progresismo en gran parte de América Latina, ¿no? Sí, parecería ser que los experimentos de carácter neoliberal o de economías ortodoxas han venido fracasando en la región, ¿verdad? Y esto dio lugar a que en varios gobiernos, en varios países, bueno, surgieran gobiernos progresistas que eran, tal vez se habían considerados como ya obsoletos hasta hace apenas 4 o 5 años, pensando de que esa época había pasado. Se acusaba a esos gobiernos de ser estatistas o populistas o chavistas. Había toda una serie de descalificaciones, pero la verdad es que los experimentos ortodoxos no funcionaron. El caso más notable es el de México. México tuvo 36 años de cogobierno entre el Fondo Monetario Internacional y el Estado mexicano, y el resultado fue una catástrofe humanitaria, en términos de narcotráfico, migraciones, etc. Entonces, digo, yo creo que en el 2018 con México comienza una nueva oleada, viene luego la Argentina con Fernández, después, posteriormente, bueno, aparece todo este problema en Bolivia, pero el gobierno Evo y el gobierno del MAS, quiero decir, vuelven a ganar la elección. Triunfa Boric en Chile, Lula en Brasil hace poquito, Petro en Colombia, ¿verdad? O sea, de repente el mapa como que se colorea de otra manera, con algunas excepciones, por ejemplo en Sudamérica, Uruguay, que mantiene un gobierno neoliberal clásico, Paraguay, ¿no es cierto? Y el caso de Ecuador, que es el más problemático porque en términos de violación a derechos humanos y el orden legal es un caso muy complicado. Pero claramente ha habido un cambio y eso se refleja en una reorientación un poco de los países de la región en el concierto internacional, que por cierto está tremendamente inestable y eso obliga a ser muy cautelosos a la hora de definir las agendas de la política exterior de los países y de la región, ¿no? Claro. ¿Qué importancia tiene esto, no solo para América Latina? Yo creo que a nivel mundial es la importancia del triunfo de Lula, ¿no? Absolutamente. Yo me voy a permitir citar una frase de una persona, Henry Kissinger, cuando él dijo hacia donde se incline Brasil, se inclinará América Latina, es una gran verdad. Entonces, el triunfo de Lula es importantísimo, ¿verdad? Y claro que plantea unos signos de interrogación muy importantes, porque fue un triunfo muy ajustado. Se comprobó en Brasil que ha surgido una derecha radical, xenofóbica, homofóbica, racista, etcétera, muy fuerte, con una base de masas enorme, y además Lula llega al gobierno con una coalición que no le va a permitir avanzar con la fuerza que pudo avanzar en el 2003, cuando él asume la presidencia, su primera presidencia, en donde tenía un contexto parlamentario mucho más favorable que el actual. El actual es un contexto en donde la mayoría de los miembros del Parlamento en Brasil son de la oposición, aunque en Brasil, como decía Fernando Henrique Cardoso, que es un gran sociólogo, politólogo, sí, además fue presidente de Brasil, impera eso que se llama el fisiologismo.
¿verdad? ¿Qué es el fisiologismo? Bueno, que tú eres representante de un partido político, pero al día siguiente eres de otro, en la medida en que el gobierno te dé ciertas prebendas, te dé ciertas facilidades. Eso en Brasil está institucionalizado, es muy sencillo, no provoca escándalo. Acá en la Argentina, en cambio, recordamos lo que pasó con Borocotó y un escándalo nacional. En Brasil eso es visto como una situación absolutamente normal. Particularmente el centrado, ¿no? El centrado, claro. El centrado, que es una colección muy heterogénea, pero ahí hay un núcleo, hay 2 o 3 núcleos duros, ¿no? Uno, el núcleo evangélico. Ese no entra en componentes. El otro, que es muy duro también, aunque un poco menos que el anterior, es el núcleo de los agronegocios. Y esa gente que va a ser una oposición muy, muy fuerte en contra de Lula. Y luego están los sectores más vinculados a los militares y la policía, que aunque parezca mentira, en Brasil tienen una gravitación parlamentaria que, por ejemplo, en la Argentina o en Chile o en Uruguay no tienen, pero en Brasil sí. Claro. Es parte de una vieja tradición brasileña, y además hay que tener en cuenta que el gobierno de Bolsonaro ha sido el gobierno que tuvo mayor número de militares en actividad instalados en la administración pública, claro, más que los que hubo en las dictaduras militares. Borón, le pregunto, bueno, otro tema fundamental ha sido las elecciones en Colombia, ¿no? Por primera vez, era el único país de América Latina que jamás había tenido un gobierno progresista. Así es. Y bueno, era un dato, es la primera vez en su historia que tiene un gobierno progresista. ¿Cómo impacta esto? ¿Qué importancia tiene? Bueno, yo creo que tiene una enorme importancia, ¿verdad? Porque Colombia, hay que decirlo, yo simplemente reproduzco las palabras del expresidente Álvaro Uribe. Colombia es la Israel sudamericana. Es palabras de Uribe, no son mías, ¿verdad? O sea, una especie de Estado gendarme que tiene un gran número de bases militares de Estados Unidos en su territorio. Originariamente eran 7, los últimos informes hablan de 2 nuevas bases, 9 en total, con una frontera de más de 2.000 kilómetros con Venezuela, que es el gran problema en el contexto sudamericano, ¿verdad? Porque Nicaragua en Centroamérica, Cuba en el Caribe, pero en Sudamérica el problema para Estados Unidos es Venezuela, y siempre fue un país que acompañó las políticas más radicales de derecha, más incondicionalmente, las políticas incluso más agresivas de Estados Unidos, no solo en el plano latinoamericano, inclusive en el plano internacional, acompañando, digamos, las políticas o las directivas de Estados Unidos, inclusive en relación a países del sudeste asiático, el Extremo Oriente, por supuesto Europa, África, etc. O sea que el triunfo de Petro tiene una significación enorme, tiene una tarea inmensa por delante, porque es un país en donde la represión de los movimientos sociales, de las minorías políticas, de las minorías étnicas, ha sido una constante. Colombia es el país, este es un dato sorprendente, Colombia era el país con mayor número de desplazados internos en el mundo. Claro. Casi 8 millones de desplazados internos. Totalmente. O sea, y en Colombia no había una guerra de un enemigo exterior ni nada. Era simplemente son las guerras internas. Guerras internas, procesos de desalojo de campesinos, claro, robo de tierras a manos de bandas de narcotraficantes, paramilitares, grupos empresariales vinculados a ciertas mafias, ¿no es cierto? Entonces, sí, Petro es un hombre muy inteligente, un hombre muy honesto, y está tratando de poner orden, ¿no es cierto?, en esa situación, pacificar Colombia internamente, porque de hecho las FARC prácticamente tienen una presencia meramente residual, el ELN, que es el otro Ejército de Liberación Nacional, prácticamente no está en actividad desde hace 4 o 5 años, se han reabierto las negociaciones de paz, es muy importante, y Petro, digamos, ha reanudado las relaciones diplomáticas con Venezuela. Son 2 países hermanos, ¿verdad? Simón Bolívar nace en Caracas y muere en Santa Marta, Colombia, digo. Si hay 2 países que son casi hermanos, son prácticamente hermanos, de verdad, son Colombia y Venezuela, pero bueno, Estados Unidos insistió mucho en producir esa ruptura, y ahora con Petro hay un panorama completamente diferente. Ojalá que Petro se cuide muy bien, que tenga una guardia de seguridad que impida, ¿verdad?, algún magnicidio,
de los cuales ya en Colombia se produjeron muchos. Varios. En Chile hubo un cambio muy importante, ¿no? La asunción de Boric significa un cambio en la historia de Chile. Lo de Boric es prácticamente el fin de un largo periodo de dictadura y de postdictadura, porque en realidad los gobiernos que siguieron, ¿verdad?, a partir de 1990, que es cuando Patricio Aylwin gana la primera elección de la era post-pinochetista, pero todos esos gobiernos, la concertación primero, la nueva mayoría después, no rompieron, no hicieron una ruptura, ¿verdad?, con los legados de la dictadura. Y eso recién comienza, de todas maneras, con mucho cuidado, mucha cautela, con el triunfo de Gabriel Boric, que representa, digamos, una ruptura en el sentido de que ya los partidos políticos de la vieja concertación y la nueva mayoría han declinado en su poderío. No quiere decir que hayan desaparecido. Y entonces, bueno, lo de Chile con Boric es muy interesante, si bien está todo el tema de que la Constitución de Pinochet todavía sigue en vigor, ¿no? ¿Por qué cree usted que pasó esto, ¿no?, de este rechazo a la reforma constitucional? Yo creo que a veces nuestros gobiernos progresistas exageran un poco la neutralidad que tiene que tener el gobierno. Creo que es un buen signo, pero creo que cuando se exagera es un error. Primera cuestión. Segundo, no hubo explicación. No hubo una explicación eficaz, ¿no es cierto? Uno de los problemas más graves que tienen estos gobiernos progresistas en América Latina es el problema de la comunicación política. Son gobiernos que no creen en la importancia de la comunicación política, y se lo digo con total conocimiento de causa, habiendo conversado con varios presidentes sobre el tema, que cuando yo insisto en el punto me dicen, no, pero en general el público, la opinión pública no se deja llevar por las portadas de los diarios, los zócalos de la televisión y los programas de la radio, la gente forma su opinión de otra manera, es un error muy grande. Totalmente. Y yo creo que en Chile, por ejemplo, la comunicación, contar lo que era la nueva Constitución falló, sobre todo porque esa nueva Constitución tenía 2 o 3 elementos muy sensitivos para lo que es el imaginario popular chileno. Por ejemplo, la idea de un Estado plurinacional. Esto, digamos, hay que explicarlo muy bien, porque estamos hablando de Chile, que es el primer país en América Latina que logró consolidar de manera muy, muy sólida un Estado nacional en 1833. Recordemos, para la gente que no conoce la historia argentina, en este país esa consolidación se produce recién en 1880. Claro. O sea, un medio siglo después. Entonces, en Chile esa idea está muy arraigada. La idea de un Estado plurinacional, la idea del reconocimiento de los pueblos originarios, la idea de extender los derechos a minorías de género, sexuales, etcétera. Todo esto requería un trabajo muy fuerte, ¿verdad?, en una población que había estado sometido así durante mucho tiempo a mensajes muy tradicionalistas, muy conservadores. Bueno, y esa tarea no se hizo. Y por eso hay un dato, y con esto concluyo. Fíjate que los sectores que más rechazaron, con más énfasis, la nueva Constitución, que empoderaba de una manera notable a los sectores populares, fueron las capas más pobres de la sociedad chilena. Cuando tú miras, por ejemplo, cómo votó el 10%, el 20% más pobre de la sociedad chilena, ahí el rechazo, ¿verdad?, a la nueva Constitución superó al promedio nacional y superó al que se encontraba entre los segmentos más ricos de la sociedad chilena. O sea, una pena muy grande, porque esto debilitó mucho al gobierno de Boric, recortó las alas, y creo que deja pendiente un tema muy gravoso, que no puede haber una democracia con una Constitución como la que forjó el régimen de Pinochet. Totalmente. Nos sorprende permanentemente la inestabilidad política permanente que tiene Perú, ¿no? No hay presidente que dure mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Bueno, el caso de Perú es realmente muy complicado. Perú tiene en realidad un régimen parlamentario. El presidencialismo peruano no tiene ninguna sustancia, entidad real. Es un régimen en el cual, por ejemplo,
el presidente no puede designar ningún funcionario de alto nivel, de ministro, inclusive viceministro, sin tener la aprobación mayoritaria de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional es un órgano que fue urdido por la Constitución de Fujimori, una constitución que no fue aprobada por la opinión pública, impuesta al igual que la dictadura de Pinochet, que impuso una constitución en Chile, y le da poderes casi omnímodos, ¿verdad?, a esa Asamblea Nacional. De hecho, el Castillo tenía una propuesta muy interesante, que era hacer una convocatoria para una nueva Asamblea Nacional, llamar una nueva Asamblea Nacional, perdón, una nueva Constitución, actualizar la Constitución del 90, que es la Constitución de Fujimori. No ha habido caso, está vetado y hay un equilibrio de poderes porque en el fondo sí se produce la destitución de Fujimori, al mismo tiempo se disuelve la Asamblea Nacional. Y los asambleístas están muy preocupados porque es una de las instituciones más desprestigiadas de Perú y tienen miedo de que esa mayoría que tienen ahora, que les da un poder de veto fenomenal, pues lamentablemente para el Perú, ¿no? Porque es un país que tiene asignaturas pendientes muy fuertes, una enorme debilidad en la estructura social, por ejemplo, sectores populares que no acceden a niveles mínimos de satisfacción de sus necesidades básicas, inexistencia de un régimen jubilatorio, prácticamente no hay servicios de salud pública que realmente satisfagan las necesidades de la población. Argentina, en su posicionamiento internacional, ha dado una serie de señales muy claras. Una de ellas es la adhesión a la ruta de la seda, ¿no? Sí. Cuéntenos un poco de qué se trata esto y qué importancia tiene. Ya están incorporados casi 150 países del planeta. O sea, si hay un logro fenomenal de la economía china, yo diría que no es tanto su enorme crecimiento económico, que por supuesto es algo sin antecedentes en los anales de la historia económica, pero es la enorme gravitación global que ha adquirido China, ¿no es cierto? El último dato preciso que yo tengo sobre esta materia es que China era primera socia comercial o financiera o inversionista de 144 países, o sea, un número... 2/3 del mundo, digamos. 2/3 de los... Exactamente, ¿no es cierto? Y la Argentina, de alguna manera, ya desde la época de Cristina, estuvo enviando gestos de que tenía voluntad de incorporarse, ¿no es cierto?, a esa ruta de la seda, a ese entramado económico, comercial, financiero, de inversiones. Ha habido muchos problemas, porque usted sabe que el objetivo prioritario de la política exterior de Estados Unidos hoy, en este momento, es justamente alejar China y Rusia e Irán de esta parte del mundo, pero sobre todo China. China que, por ejemplo, en los últimos documentos del Consejo de Seguridad Nacional o las últimas directivas estratégicas del Pentágono en Estados Unidos, aparece ya bajo la categoría de enemigo. Antes China era competidora, ahora aparece como enemiga. Entonces, avanzar en esa dirección, a pesar de que es muy conveniente para Argentina, porque esto nos da acceso a toda una serie de bienes, permite fomentar enormemente las exportaciones de Argentina, pero bueno, las presiones de los Estados Unidos para evitar que la Argentina avance resueltamente en esa ruta han sido muy fuertes en los últimos 2 años, ¿verdad? ¿Y usted piensa que, porque Argentina también tiene la intención de sumarse a los BRICS, ¿no?, a este grupo tan importante de economías donde está Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, ¿hay chances de eso y qué ventajas tendría Argentina? En realidad la Argentina fue invitada a incorporarse a los BRICS, o sea, no es tanto que Argentina golpeó la puerta de los BRICS, que es un poco la imagen que está... Quedó instalada. Sí. Quedó instalada. Digo, mucha gente, colegas, politólogos, internacionalistas dicen lo mismo, ¿verdad? Pero en realidad cuando uno mira los números finos y los comunicados, fue el gobierno de Xi Jinping que invita al gobierno argentino, a otros gobiernos también, ¿no es cierto? Por ejemplo, al de Nigeria, al de Turquía y tengo entendido que a Filipinas, a incorporarse a los BRICS. De América Latina solamente nosotros. Invitó también a México, el gobierno de China.
pero México no puede. Por Estados Unidos, Muy básicamente. cerca. Como decía el viejo dictador Porfirio Díaz, México está muy cerca de Estados Unidos, muy lejos de Dios. Entonces no puede aceptar, no. El veto sería tremendo. Y México tiene una dependencia, a ver, un solo número para no desviarme de su pregunta. Las remesas de los mexicanos que están en Estados Unidos, que vuelven, que las envían a su familia, equivalen a 52.000 millones de dólares por año. Evidentemente, por más que China ha invitado al gobierno de México, pero bueno, de una manera muy cortés, muy diplomática, han dicho que por ahora no es momento, que hay que esperar, etc. Pero en cambio Argentina sí. Argentina aceptó. Si todo va bien, y yo creo que todo va a ir bien, hay que tener en cuenta que a veces hay ciertos rezagos burocráticos, la Argentina a veces no es lo suficientemente ágil en alguna de estas materias. La idea sería que Argentina se incorpore a los BRICS a partir de enero. Y las ventajas son muchas, ¿verdad? Facilitaría, por ejemplo, el flujo de inversiones en algunas ramas absolutamente estratégicas como telecomunicaciones. Lo saco un poco del escenario político, lo llevo más a cuestiones que ocurrieron durante todo este año en materia de tragedias naturales incluso, ¿no? En México tuvo un terremoto terrible que rememoró otras épocas, ¿no? Del mismo día, el 15. Parte de eso, esa fecha parece religiosa, ¿no? Sí, una cosa que ha generado, digamos, estupor, porque fue, a ver, ese mismo día que se conmemoraba una vez más el famoso terremoto del 85, ¿verdad? Que había sido muy duro, hicieron un simulacro. Sí. Terminó el simulacro, que además lo hicieron un poquito antes de la hora de aquel terremoto originario, y 10 minutos después estaba el terremoto de verdad, ocurriendo de nuevo. Por suerte, no tuvo las víctimas tremendas, ni produjo los destrozos que produjo, digamos, aquel del año 1985. Pero habla, digamos, de, bueno, una parte del mundo, todo ese anillo de fuego que le llaman los geólogos, que está en permanente actividad. Y bueno, esto lamentablemente es parte de nuestra realidad. Yo sé que le fascinan estas cosas, que fue el hallazgo de un galeón muy importante frente a la costa colombiana, el San José, creo, ¿no? Y bueno, ahí empezó toda una disputa con respecto a quién pertenece, si en realidad es para Colombia y demás. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, yo creo que es parte de los nuevos avances tecnológicos que hay, que permiten descubrir cosas que antes ni nos imaginábamos. Lo del galeón aquel, claro, planteó un tema, ¿qué es lo que estaba llevando? Si es que nadie se lo robó, esperemos que no, y a quién corresponde, porque esos galeones llevaban un cargamento de oro y metales preciosos, fundamentalmente oro y plata fenomenales. Que era parte de la expoliación colonizadora que se llevaba la riqueza de acá, digamos, absolutamente, ¿no? Bueno, claro, exactamente. Entonces eso puede dar lugar ahora a una disputa entre Colombia, Nicaragua, creo que está metida en el medio, Venezuela, están trazando a ver, yo creo que mejor dejan ese galeón ahí en el fondo, y sí tratamos de estudiar la historia de cómo se constituyeron nuestros países, la historia de la colonización, la historia de la esclavitud, que es muy importante, la historia de lo que fue la influencia de los pueblos y la inmigración forzada, o sea, el tráfico de esclavos. Bueno, todos los años cuando se realiza la Cumbre de las Américas se tejen todo tipo de expectativas, a veces esas expectativas se cumplen, a veces no se cumplen. ¿Qué mirada tiene usted sobre lo que pasó en esta Cumbre de las Américas? Bueno, yo creo que fue muy importante. Pasó lo que se temía que debía pasar, ¿no es cierto? Y es que estas cumbres no pueden, los anfitriones no pueden elegir quiénes van a venir y quiénes no, porque no son cuestiones que se resuelvan como si fuera una familia, ¿verdad? Y desgraciadamente el gobierno de Estados Unidos está acostumbrado a actuar de otra manera. El presidente Alberto Fernández pronunció uno de los mejores discursos desde que asumió la presidencia justamente en esa cumbre, en donde le dijo, nada menos que en su cara, al presidente Joe Biden, que la condición de ser anfitrión
no permite a un país elegir quiénes vienen y quiénes no vienen a la cumbre. Y al mismo tiempo, bueno, Fernández señaló la necesidad de una reforma integral de la OEA y de separar a su actual secretario general, Luis Almagro, porque ha incurrido en toda clase de tropelías en materia política, injerencismo de distintos tipos. La cumbre terminó en nada, no se pueden sacar declaraciones conjuntas porque no hay consenso y a Estados Unidos le cuesta, ¿no es cierto?, acceder a negociaciones que permitan establecer un consenso entre los países. Insistió en invitar a Juan Guaidó a la cumbre, lo cual Juan Guaidó no representa absolutamente nada. Lamentablemente, bueno, pero desgraciadamente Estados Unidos tiene una visión muy desafortunada sobre esta parte del mundo. La doctrina Monroe sigue estando vigente, se van a cumplir 2 siglos, 200 años. Es una doctrina muy lesiva, una doctrina que realmente atenta contra los intereses, no solamente de los países de América Latina, contra una posible relación más armónica entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos, que yo no creo que sea absolutamente imposible. Se puede llegar a hacer acuerdos, pero bueno, Estados Unidos tiene que dejar de lado eso que algunos analistas norteamericanos llaman la presunción hegemónica, ¿no es cierto? O sea, la idea de que ellos están destinados a mandar acá. Más bien tendrían que tener una actitud diferente. Y por eso la cumbre fracasó, como tantas otras cumbres, ¿verdad?, que no terminan con la firma de todos los participantes. El cambio de tema tiene que ver con, bueno, nosotros miramos muchas veces las crisis migratorias que se dan en todo el mundo y a veces se descuida la crisis migratoria que hay en América Latina, particularmente con caravanas de migrantes que van hacia los Estados Unidos y que incluso en los últimos tiempos terminan siendo rechazadas en forma sistemática por Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, es un problema muy grave, bueno, pero es que son las situaciones económicas imperantes en gran parte de nuestros países, ¿verdad?, donde la gente no ve futuro, no se ve eso tanto acá en el sur del continente, ¿verdad? No es un fenómeno de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, pero a medida que uno va yendo hacia el norte, en donde los estragos que perpetraron las políticas neoliberales fueron muy grandes, son países que no tienen alternativas económicas salvo mediante reformas muy radicales, muy profundas, y bueno, como eso no se da, la vía de la emigración es una vía que adopta mucha gente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tenemos en América Latina 3 países que sufren un bloqueo criminal por parte de Estados Unidos. El bloqueo lo que hace es generar condiciones intolerables de vida. Venezuela no había sido un país de expulsión, sino todo lo contrario, absorción de inmigración externa. Se convierte en un país de migración, pero bueno, cuando usted se toma nota de que desde hace prácticamente 6 años Venezuela no puede exportar un tornillo, 1 litro de nafta, nada, y no puede importar tampoco nada, y que su población está en condiciones de absoluta precariedad, lo mismo que Cuba, ¿verdad? Sobre este tema, ¿no? Aprovecho justamente este pie que usted me da, porque otra vez la Asamblea General de Naciones Unidas volvió a rechazar el bloqueo de Estados Unidos a Rusia, ¿no? De Estados Unidos a Cuba. ¿Cómo se explica, digamos, que esto se mantenga pese a la condena internacional? Que está, a ver, le digo con palabras de Noam Chomsky, Estados Unidos no le presta absolutamente ninguna atención a resolución de Naciones Unidas que no sean las que Estados Unidos propone. Y está dispuesto a infringir todas esas normas, esas resoluciones, y desgraciadamente cuenta con el coro de los medios de comunicación afines al gobierno de Estados Unidos que justifican toda esa locura. Porque uno podría decir, bueno, Estados Unidos en más de una ocasión habla de que la comunidad internacional nos pide esto, la comunidad internacional pide el otro, pero bueno, ya son 30 años seguidos que Estados Unidos es derrotado en una propuesta en la Asamblea General de Naciones Unidas y ni siquiera toma nota de eso. O sea, estamos en presencia de un poder absolutamente inmoral, omnipotente, pero que ahora se encuentra con un escenario internacional cada vez más desafiante y eso lo ha tornado más agresivo. Atilio, como siempre, un placer, un gusto poder pasado por tantos temas importantes que vinculan a América Latina y al mundo en general. Así que muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a usted, un placer para mí poder conversar contigo. Muy amable.